Mi padre murió trágicamente cuando yo era muy joven. Me dejó una mala impresión. Recuerdo que bebía mucho y tenía un carácter muy violento. Discutía a gritos con mi madre y estas discusiones eran amenazadoras y me hacían sentir muy incómodo. También hay recuerdos de comportamientos irracionales que mostraba en su estado de embriaguez, como romper cosas de la casa. Mi madre soportó mucho dolor, pero siempre se mantuvo firme con su familia. Tras la muerte de mi padre, mi madre trabajó muy duro para darme una vida mejor. Pasó por muchas dificultades. A menudo me enseñó a ser fuerte, a creer en mí misma y a intentar seguir adelante por muy dura que fuera la vida. Cuando terminé la universidad, mi madre y yo fuimos muy felices. El amor de mi madre era mi motivación para seguir adelante. Después de casarme, tenía muchas ganas de acogerla en casa y vivir juntos porque quería cuidarla bien. Sin embargo, ella prefería vivir en su casa anterior, probablemente se sentía más cómoda allí. Esta experiencia tuvo lugar el día de Navidad de 2011, cuando llevamos a los niños con nosotros a casa de mi madre. Recuerdo claramente que el invierno era muy frío. Después de cenar bien, mi marido y yo volvimos a casa. Poco después sentí que se me hacía muy difícil respirar, como si tuviera una piedra oprimiéndome el pecho. La sensación era cada vez más fuerte. Le dije a mi marido que llamara a los servicios de emergencia, cosa que repetí varias veces. A medida que pasaba el tiempo, mi conciencia empezó a desvanecerse y todo sucedió muy deprisa. Le dije a mi marido, cariño, ¿cuándo van a venir? Me contestó, los médicos están en camino, cariño. Me cogió de la mano y siguió consolándome. De repente vi aparecer una figura oscura por la ventana. Parecía una espesa nube de humo negro sin forma definida. Desprendía una atmósfera inquietante. Parecía estar observándome todo el tiempo. Su presencia me asustó mucho, no sabía qué quería, tal vez quería mi alma o tenía algún otro propósito. Fue entonces cuando empecé a preocuparme. ¿Podría ser mi difunto padre? Este pensamiento me puso aún más nerviosa y asustada porque no sabía por qué estaba aquí. Al cabo de un rato, los paramédicos llegaron a nuestro piso. Empezaron a examinarme. Estaba muy nerviosa y tenía la tensión y el pulso muy bajos. Los paramédicos me preguntaron si podía levantarme e intenté hacerlo, pero mis piernas no tenían fuerza suficiente para sostenerme. Se dieron cuenta de que la situación era muy grave y rápidamente trajeron una camilla, y me llevaron del edificio de apartamentos a la ambulancia. El miedo y la desesperación se mezclaron y dije en voz alta, no. Me estoy muriendo. Me agarré al brazo de uno de los sanitarios. No paraba de gritar, ayúdenme. Me estoy muriendo. De repente todo a mi alrededor empezó a desdibujarse. Empecé a preguntarme si realmente estaba muerto. En ese instante mi alma se separó de mi cuerpo. Un terrorífico demonio apareció a mi lado y comenzó a perseguirme. Este demonio emitió un silbido aterrador. Me dijo que nunca volvería a ver a mi marido y a mi madre. La presencia del demonio me hizo sentir muy asustada y sola. Intenté alejarme de aquel monstruo, pero parecía que no dejaba de observarme, que conocía cada uno de mis pensamientos y acciones. La criatura revoloteaba a mi alrededor, amenazándome constantemente. De repente sentí un dolor agudo. Era el peor dolor que había sentido nunca. De repente oí una voz que me resultaba muy familiar. La voz parecía guiarme de vuelta a la realidad. Pero de repente todo se volvió negro otra vez. Me sentí como suspendida en un espacio oscuro sin límites, no podía ver nada ni sentir mi cuerpo. Empecé a gritar, pero para mi sorpresa, mi voz era tan grave que parecía que solo yo podía oírme.
Seguí gritando y mi voz resonó en la oscuridad. Solo tenía un deseo, volver con mi familia. No quería morir, no quería quedarme atrapada en este lugar para siempre. Seguí gritando en voz alta: por favor, ayudadme. Por favor, ayudadme. Anhelaba salvarme y volver a ese mundo cálido y real. De repente, tuve una sensación de alivio. A continuación, empecé a caer hacia abajo, arrastrado por fuerzas invisibles. La velocidad del descenso me hizo entrar en pánico. Recordé que mi madre me había dicho una vez que si te arrepientes, no irás al infierno. En ese momento sentí que caía al abismo del infierno. Los gritos llenaban mi entorno mientras seguía cayendo, incapaz de resistir esta poderosa fuerza. También recuerdo a mi madre diciéndome que si rezas a Dios pidiendo perdón, no irás al infierno. Así que empecé a rezar, le recé a Dios: por favor perdóname por mis pecados, te recé a ti, no me dejes ir al infierno. Mi voz resonó en la oscuridad. En ese momento, la fe era el único poder que podía salvarme. Finalmente dejé de caer y aterricé sobre una roca caliente. Era como si mis pies estuvieran ardiendo, y podía oler claramente el ardor a mi alrededor. Ya no podía ver nada y la oscuridad seguía envolviéndome. De repente una voz resonó en la oscuridad. Hija mía, aún no ha llegado tu hora. Debes subir y salir de aquí. Empecé a subir con dificultad por las paredes, que eran muy empinadas. Desde abajo me gritaban, me decían que no podía hacer nada, me preguntaban si sería capaz de salvarme. Seguí subiendo con tenacidad, creyendo que si no me rendía podría superar estas dificultades y escapar de la oscuridad. Cuando estaba a punto de llegar a la cima, vi una mano que me tendía la mano. Vi la figura de un hombre, pero no pude ver claramente su rostro. Una luz deslumbrante irradiaba a su alrededor. Creí que era Jesús. En ese momento su presencia se hizo tan milagrosa y real. En un tiempo puse en duda la existencia de Dios, pero ahora, Dios estaba a mi alrededor. Confiaba en que todo mejoraría porque había una fuerza a mi lado que me guiaba hacia la luz. Jesús me dijo: hijo, tienes que volver, tu familia te espera. Y continuó: antes de enviarte de vuelta, debo mostrarte algo. Me ayudó a repasar algo que había sucedido en el pasado. Vi la siguiente escena. Cuando volvía a casa de la escuela, estaba peleando con una compañera de clase. Entonces Jesús me preguntó: ¿qué aprendiste con este incidente? Si tuvieras la oportunidad de volver atrás en el tiempo, ¿qué cambiarías? En ese momento sentí un gran remordimiento porque me di cuenta de lo tonta que había sido. Respondí que si tuviera la oportunidad de volver atrás en el tiempo, intentaría cambiar mi decisión y no elegiría la violencia como solución a mis problemas. A continuación, vi a mí yo de 10 años. Saqué a escondidas un montón de chocolate de la alacena, un dulce que siempre es tentador para un niño. Luego salí al patio y me comí todos los chocolates. Tiré los envoltorios fuera del patio, esperando que nadie se diera cuenta de que los había robado. Vi muchas otras escenas similares. Cada escena formaba parte de mi vida y cada una me enseñaba algo nuevo. Tengo que corregir muchas cosas en mi vida. De repente todo se detuvo y aparecí en medio de una habitación blanca y luminosa. Allí vi a mi abuela. Aunque había muerto hacía unos años, estaba muy guapa. Parecía joven y su aspecto irradiaba calidez y sabiduría. Su piel era muy suave y sin la menor arruga. Llevaba un vestido blanco y parecía un ángel. Me dijo: aún no ha llegado tu hora. No estamos preparados para que estés aquí. Tu marido y tu madre te están esperando y debes volver. Se me encogió el corazón porque no sabía cómo volver.
Me sentía indefensa y confusa. Mi abuela me señaló con el dedo hacia la derecha. Caminé hacia allí. La mirada de la abuela estaba llena de ánimo, como diciéndome que ese camino me devolvería a la tierra y a mi familia. Un cálido resplandor me rodeó y todo empezó a aclararse. Mi conciencia se conectó gradualmente con mi cuerpo y empecé a sentir lo que me rodeaba y mi propia respiración. Había vuelto a mi cuerpo y el momento estaba lleno de asombro. Tenía claro que estaba a salvo. En ese momento sentí lo afortunada que era. Pasé un mes en el hospital, que fue largo y difícil. Es un milagro inexplicable desde el punto de vista médico que mis riñones se curaran por completo durante el proceso. Durante años había padecido anemia. Pero ahora mis niveles de hemoglobina han vuelto a la normalidad. Estoy convencido de que fue Jesús quien me salvó y yo demostré mi valor y determinación en ese momento crucial. Esta experiencia me ha enseñado la fragilidad y el valor de la vida, y me ha dado una comprensión más profunda de la fe.